¿Cómo están el día de hoy? Bendecido, ¿verdad? Pues vamos a continuar con nuestra serie que fue abierta hace 2 semanas, donde podemos continuar diciendo que es una fe a medias o un cristianismo a medias. No sé si se recuerdan las últimas 2 semanas donde se ha predicado qué es ser un cristiano a medias o qué es lo que nos lleva a ser un cristiano a medias. Pero en este día vamos a continuar desarrollando esta serie. La semana pasada aprendimos acerca de la obediencia selectiva, donde escogemos qué parte o qué porciones de la palabra nos convienen más y que otras no, y las hacemos a un lado. Y eso nos hace ser uno cristiano medias, porque no agarramos toda la palabra nosotros, sino que únicamente lo que nos conviene. El día de hoy vamos a aprender qué significa poner a Dios en segundo lugar. ¿Cuántos tienen aquí a Jesús en primer lugar? Levanten su mano. Que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a hacerlo basado en la lectura que se leyó en la primera lectura del libro de 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 1 al verso 14. Y dice así: ¿cómo quisiera yo que me toleraran un poco de locura? Sí, dice, tolérenmela. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sinceridad y de la fidelidad a Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente de la que hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo tolerarán bien. Acá había un problema en la iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo, que escribe la carta de 2 de Corintios para los corintios, viene y comienza a sentir un celo santo sobre la iglesia. Comienza a sentir un celo, y por eso mucha gente pensaba que estaba como loco. Y él les tiene que decir: ¿cómo quisiera que ustedes toleraran un poco de locura? Y le dice: sí, tolérenme. Pero no es que estaba loco, es que les estaba diciendo una verdad al pueblo de Corintios. Dice: el celo que yo siento por ustedes proviene de Dios. Porque les dice: ustedes son como una doncella pura que yo he comprometido con un novio que se llama Jesús. Entonces las enseñanzas que daba el apóstol Pablo a ellos era la sana doctrina. Y cuando él mira que ellos están saliendo de la sana doctrina porque están escuchando, le están endulzando el oído con otro tipo de doctrina, con otro tipo de enseñanza, se están alejando y separando del verdadero compromiso que tenemos con Jesucristo. Él dice: así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así pienso que los pensamientos de ustedes pueden ser engañados porque están escuchando algo diferente a lo que les estoy enseñando. Eso se llama confusión de doctrina. Porque él todavía les dice: así como están ustedes ahorita pensando, así lo que ustedes están razonando, les dice: estoy seguro de que ustedes van a recibir un evangelio nuevo que les presenten. Ustedes van a recibir un mensaje de Jesucristo diferente y lo van a aceptar. Imagínense qué problema tenía esa iglesia en Corintio. Y cómo fue detectado por el apóstol Pablo y tiene que confrontarlos. Así que hoy, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, hay cosas que no cambian con el tiempo.
No cambian, siguen igual. El corazón humano siempre ha tenido la tendencia de sustituir a Dios, no necesariamente negándolo, sino poniéndolo en segundo lugar. Es por eso que nosotros necesitamos aprender qué tenemos que hacer o cómo podemos poner a Dios siempre en primer lugar y no dejándolo de segundo. Hay enseñanzas que te dicen, no importa que continúes pecando, de todas maneras vamos a ser salvos todos. Jesús ya nos perdonó a todos aunque sigamos pecando. ¿Cómo es posible pensar de que si Jesucristo murió en esa cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y nos da un regalo de gracia, nos perdona, vamos a continuar haciendo lo mismo? Imposible. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1-2 dice, cuando, por ejemplo, también esto lo escribe el apóstol Pablo y él les predica de eso a la iglesia, ¿verdad? Y él dice, entonces, ¿qué diremos? Dice la gente, ¿seguiremos pecando porque la gracia de Dios va a abundar en nosotros? Ellos pensaban, bueno, la gracia de Dios es tan grande que va a cubrir multitud de pecados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Queremos más gracia? ¿Seguimos nosotros pecando para que la gracia de Dios abunde en nosotros? Y es lo que escuchaban de afuera. Puedes seguir pecando, no importa. Dios te sigue perdonando. Es una falsa enseñanza. Entonces aquí el apóstol Pablo les dice en el verso 2, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Imposible. Si Dios ya nos perdonó de algo, ¿por qué volverlo a repetir? ¿Por qué hacer lo mismo de nuevo? Y aquí Pablo sabía de que ellos estaban escuchando nuevas cosas. Y le dice, no, de ninguna manera, no podemos seguir pecando. El apóstol Pablo escribe con dolor y también escribe con un celo santo a la iglesia de los Corintios, porque ve cómo su fe se está desviando del camino correcto. No habían abandonado el nombre de Cristo, pero su atención, su confianza y amor ya no estaba centrado en Jesús. Ya no estaba centrado en Jesús. Hoy, al escuchar esta palabra, Dios también nos confronta con una pregunta a nosotros. ¿Está Jesucristo realmente en primer lugar en tu vida? ¿O hemos puesto el nombre de Jesús en segundo lugar sin darnos cuenta? No es que lo hayamos escogido, pero posiblemente lo pusimos en segundo lugar sin darnos cuenta. Para esto vamos a desarrollarlo en 3 puntos diferentes. Punto número 1. La fe se debilita cuando se enamora de otras voces o de otras cosas. La mente, lo que les decía el apóstol Pablo. Yo creo que así como la serpiente engañó a Eva, así pueden ser engañados sus pensamientos, la mente. Pablo usa una imagen muy fuerte. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido un matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo les dice, ustedes son como una doncella pura? ¿Quiénes? La iglesia, todos. A la que he comprometido un matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. La Biblia nos enseña y nos dice que Jesús es el esposo de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia es la novia de Cristo. Y la fidelidad espiritual es como la fidelidad en un matrimonio humano.
Pero en el libro de Corintios habían falsos maestros que predicaban otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y hay que reconocer de que no hay dos evangelios de Jesucristo, ni tres, ni cuatro, hay solo uno. Y seguimos siendo la novia de Jesucristo. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 2 dice: vi también a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Cuando regrese Jesucristo por segunda vez, Él va a venir por su novia, la iglesia, y se la va a llevar como su esposa. Pero mientras eso pasa, la esposa tiene que prepararse para recibir al novio. ¿Cómo se prepara la novia para cuando se va a casar y recibe al esposo? ¿Qué se pone? Vestidura blanca, ¿no? Se arregla, se pone bonita. Y el esposo está aquí esperando, tronarse los dedos. ¿Será que va a entrar? ¿Será que sí? ¿O se quedó por allá nervioso? Pero en sí, Jesucristo presenta a la iglesia de esa misma manera, pura, santa, sin mancha y con vestiduras blancas. En otras palabras, en ese tiempo de Corintios, esos falsos profetas les ofrecían una visión más cómoda, más atractiva, más útil para que la gente los siguiera. Y el pueblo los toleraba bien fácilmente, recibían esa doctrina y rápidamente se iban con ellos. No porque odiaran a Cristo, sino porque amaban más lo que les convenía a ellos. Así también hoy hay muchas voces que nos invitan a un cristianismo más fácil. Un Jesús que no pide arrepentimiento. Un evangelio que no es necesario ver la cruz. Un espíritu que promete poder, pero no les promete santidad. Jesús siempre nos va a llamar al arrepentimiento. ¿Por qué creen que en la Escritura existen dos partes? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La ley de Dios, el Antiguo Testamento, nos confronta y nos enseña que somos pecadores. Y el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, Jesús nos muestra sus buenas noticias de salvación, de perdón de pecados. Dios tenía preparado todo eso porque la ley existía, los 10 mandamientos, y el que no cumplía los 10 mandamientos, al infierno. No tenía salvación. Y a todos se hacía difícil leer los 10 mandamientos y sabiendo de que había pecado porque no había cumplido la mayor parte de los mandamientos. Y ninguno pudo ser salvo por la ley. Nadie. El único que vino a cumplir la ley fue Jesucristo, a la perfección, porque toda la ley hablaba y apuntaba hacia Jesucristo. Y Él fue el único que cumplió la ley a perfección. Después, Jesús prepara el camino de Jesús para que Él comenzara su ministerio. ¿Y cómo lo preparó? Por medio de Juan el Bautista. Por eso, antes que apareciera Jesús en su ministerio, apareció Juan bautizando para el arrepentimiento. O sea que sí es necesario llegar al arrepentimiento para poder llegar a Jesús. Y dice la Biblia que Juan bautizaba para el arrepentimiento y decía: antes que yo hay uno que es menor que yo, que los bautizará con fuego y el Espíritu, del cual yo no soy digno ni de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. Está hablando ya de Jesús.
Luego viene Jesús y es bautizado por Juan. Ya Juan había dado el primer paso para que la gente llegara al arrepentimiento y después conociera a Jesús. Y aparece Jesús en la escena a los 33 años con su ministerio. Y él les decía, me es necesario que me crucifiquen, que me golpeen, que me escupan. Y voy a ser crucificado y me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar, dijo Jesús. ¿Y por qué era necesario que llegara así? Porque Él nos iba a comprar a cada uno de nosotros con precio de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay absolución, dice la Biblia. Por eso que existía antes el propiciatorio, que era el arca del pacto, y encima tenía una piedra que se llamaba propiciatorio, y la gente llevaba a sus animalitos a que los degollaran, vertían la sangre y ellos confesaban sus pecados eran perdonados, y eso lo hacían una vez al año. Pero Jesús vino a hacer ese cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a derramar su sangre en ese propiciatorio llamado la cruz, para conseguir el perdón de los pecados de una vez y para siempre. Ya no era necesario cada año hacer el sacrificio, ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario y nos lo regala a nosotros por medio de gracia. Y es por eso que ahí vamos. Jesús no pide arrepentimiento, dicen muchos, y la gente iba contenta a escuchar eso. Está más fácil por acá. Está yendo por el lado equivocado. No hay que escuchar ni el evangelio de la cruz. Ahí fue donde Él derramó su sangre y nos compró y nos dio ese regalo más grande. Y les predican de un espíritu que promete poder, pero no les promete santidad. Y viene y dice, venga que aquí yo bendigo tus manos y vas a hacer milagros en el nombre de Jesús y vas a tocar esto y esto va a prosperar. ¿Dónde le están enseñando la santidad? Y la gente va buscando poder, yo voy a poder hacer esto, el otro. Mientras que el Espíritu Santo a nosotros nos da santidad, porque dice la Biblia, sin santidad nadie podrá ver a Dios, nadie. Y es por eso que necesitamos del Espíritu Santo, no para que nos dé poder, sino que nos dé la santidad que es necesaria para ver a Dios. Y cuando esas voces se envuelven más en nuestra mente, nos endulzan, que la palabra de Dios muestra fe, pone a Dios como en segundo lugar. Ya no queremos un evangelio como el que se predicó, como el que Jesús le enseñó a los apóstoles y los apóstoles enseñaron a los demás, no, que creemos en un evangelio light, donde nos conviene más esto que llegar a arrepentirnos. Yo no me voy a arrepentir de lo que hice, ¿cómo va a pasar? Yo no voy a pedirle perdón a nadie. Y se nos hace más fácil, no necesitan hacer eso, vengan para acá, aquí, así los acepta Dios. Mentira. Imposible. No podemos poner a Dios en segundo lugar y de esa manera lo ponemos en segundo lugar. En el punto 2 dice, la fe que pone a Dios en segundo lugar nace de un corazón dividido. Pablo tiene que decirles a la iglesia que él tiene temor que los sentidos de los creyentes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios está en todas partes. No necesitas ir a la iglesia todos los domingos. Ponte en tu casa, ve el parque, ponte a orar. Ahí está Dios. Sí es cierto, ahí está Dios. Pero también Él dijo que nos congregáramos y que no dejáramos de hacerlo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o a los que vienen a dar un evangelio light? Yo prefiero creerle a Dios porque escrito está. No dejen de congregarse como muchos tienen de costumbre. Es por eso que es necesario congregarse. Para muchos se les hace muy difícil hacer eso. Extraviarse de la sincera fidelidad de Cristo significa literalmente
simple, sin doblez y sin mezcla. La doctrina pura que está escrita en la palabra de Dios. Una fe sincera no es una fe perfecta, pero es una fe centrada en Cristo. Cuando nuestro corazón se divide entre Cristo y algo más puede ser muchas cosas, nuestros términos pasan a amar algo más que a Cristo. Por eso nosotros necesitamos centrarnos en Jesucristo, que sea el centro de nuestras vidas, y no que el centro de nuestras vidas sea algo más. Nuestros logros, el éxito, el cansancio, el trabajo, la aprobación, la comodidad, son términos que podemos usarlos como algo más. Dios no nos pide que vengamos todos los días, nos pide un día. Y en ese día nosotros podemos poner obstáculos. Estoy cansado. Ay, aquí estoy bien descansando, no me quiero levantar temprano hoy. Oh no, ¿sabe qué? Yo me pude comprar esto, yo un carrote nuevo, yo me lo voy a divertir. No necesito ir a la iglesia. Y otros pueden decir, no, yo mejor voy a trabajar, voy a hacer dinero. El domingo es el día mejor para ir a hacer Uber y hacer dinero. Pero Jesús dice claramente en el libro de Mateo capítulo 6 verso 24, nadie puede servir a dos señores. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, y estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. O le sirves al dinero o le sirves a Dios. O vas a estar frío o vas a estar caliente. Porque se recuerdan la primera semana, a los tibios, dice Dios, los voy a vomitar. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y hay cositas de esas que sin darnos cuenta nosotros lo hacemos, no intencional, sino que andamos buscando algo que hacer que nos convenga más. Y nos hace poner a Dios en segundo lugar sin querer, sin planearlo. Pero así como el apóstol Pablo llega y le enseña a la iglesia lo que estaban haciendo para que entraran en razón, es la misma manera que Dios nos dejó la escritura para que en los días de hoy nosotros prediquemos lo mismo y le enseñemos a la iglesia que la iglesia sigue siendo la misma, que no ha cambiado, y es por eso que necesitamos enseñarlo, predicarlo, vivirlo y asegurarnos de que nada ni nadie nos va a quitar el compromiso que tenemos con Él, nuestro Señor, Salvador, y que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. El peligro de una fe que pone a Dios en segundo lugar no siempre es visible. A veces no se mira. No se mira. No es que la gente sea atea y que no crea en Dios, sino que es una idolatría disfrazada de devoción. Seguimos yendo a la iglesia, seguimos diciéndole, Señor, tú eres mi Dios, pero en el trono de nuestro corazón ya no está Cristo en primer lugar, están otras cosas. Están otras cosas. Y es por eso que debemos de aprender que en el trono de nuestro corazón vive Cristo, manda Cristo, dirige Cristo, porque Él es el primer lugar en nuestra vida. Nos lleva al punto número 3. Cristo quiere volver a ser el primer lugar en tu corazón. Pero aquí está la buena noticia del Evangelio. Cristo no se cansa de volver por su novia. No se cansa. Aunque a veces lo hemos puesto en segundo lugar, Él nos sigue llamando con amor, con un celo santo, no para condenarnos, sino para restaurar nuestra fidelidad con Él. Así como Pablo sintió celo de Dios
por la iglesia de los Corintios, a ti también Dios tiene un celo santo por ti y por mí. Él no quiere compartirnos con nadie, ni quiere que lo compartamos con ídolos temporales. Él es único. Él te quiere completamente suyo, no por orgullo divino, sino porque solo Él y en Él está la vida eterna. Solo en Él y en Él está el perdón de pecados. Solo en Él y en Él está la salvación. Dice la Biblia que muchos tienen por tardía la venida de Jesús. Pero no es que sea tardía, sino que dice, no es que sea tardía, sino que yo tengo compasión para con todos ustedes y no quiero que ninguno se me pierda. Él no quiere perdernos. Por eso nos da oportunidad para que estemos otra vez con Él y lo pongamos ya intencionalmente como el primero en nuestras vidas. Esa fidelidad no nace de nuestras fuerzas, sino que nace de la gracia que nos vuelve a centrar en Cristo crucificado y resucitado. Cuando ponemos la fe nuestra en el Jesucristo que fue crucificado y resucitado, esa fe viene a nosotros, no pertenece a nosotros, sino que eso es lo que nos hace venir de nuevo a los pies de Cristo cuando ponemos nuestra fe en el acto salvífico que pasó en la cruz del Calvario. Allí en la cruz vemos quién debe ocupar el primer lugar. ¿Quién tiene que ocupar el primer lugar si miramos a la cruz? Aquel que nos amó primero. Jesús, ahí estaba Él. En el libro de 1 de Juan, capítulo 4, 19 dice, nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Si vemos a la cruz, ¿quién va a ocupar el primer lugar? Aquel que dio su vida por nosotros, Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está en la cruz. Cuando miramos a la cruz, aquel que nos presenta como una iglesia pura, no por nuestras obras, sino que por su sangre. Ahí miramos quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Efesios capítulo 5, verso 17 dice, a fin de que presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Él nos está preparando a nosotros, porque Él quiere que nosotros lleguemos a Él en ese día como la iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. En conclusión, una fe que pone a Dios en segundo lugar pierde su dirección, pierde su gozo y pierde el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. Pero una fe que vuelve a poner a Jesucristo en el centro encuentra todo lo que Él necesita, encuentra todo lo que nosotros necesitamos para llegar a la vida eterna. Así que, hermanos, que esta palabra sea guiada por el Espíritu Santo para que nos guarde en esa fidelidad sencilla, para que cada día al escuchar su palabra y recibir sus sacramentos podamos decir de todo corazón, Señor, tú eres el primero, tú eres mi todo y tú eres todo para mí. Amén. Oremos.